Hola amigos de la Covacha, bienvenidos una vez más a Ñoñonautas, que en esta ocasión, así como Thor se deja que se va a elevarse a los cielos con Mjolnir, pues nosotros nos vamos a elevar rumbo al tren del mame, nos vamos a montar al tren del mame y vamos a hablar en esta ocasión de la muerte de la poderosa Thor. Mi nombre es Valentín García y estamos grabando desde el cuartel general de Isaac de la Rocha. En un momento comenzamos. La poderosa Thor, Jane Foster, llega este verano a los cines de todo el mundo a través de la película de Thor, Amor y Trueno. Y pues como dije, pues vamos a echarnos un poquito a ese tren del mame y vamos a hablar acerca de la etapa de Jason Aaron con Jane Foster, centrándonos a lo mejor en la muerte de la poderosa Thor, pero también hablando un poquito de todo lo que sucedió en ese momento. Y lo hacemos por dos razones. Una, por la película que está de moda, y segundo, porque Isaac de la Rocha insistió mucho en este tema. Isaac, ¿por qué? Porque a riesgo de que Twitter se salga de control otra vez respecto a mi amor a esta serie, me gusta muchísimo la etapa de Jason Aaron en Thor. De hecho, en unas semanas me va a aventar un especial con el enano hablando de toda esta etapa. De hecho, cuando salga esto ya habrá salido el especial probablemente, o esté ahorita. Entonces, chéquenlo en Covacheando. Paradojas temporales. Sí. Entonces, y pues, bueno, se nos da la oportunidad y aquí en Ñoñonautas nos gusta hablar de cómics que nos gustan principalmente. A veces también de cómics que no nos gustan, pero... Espérense al especial 50. Sí. Entonces, y aparte creemos que hay bastante de qué hablar con este personaje. En eso sí, te doy toda la razón. O sea, fue un personaje muy importante la década pasada, justamente por el cambio que significó. No es que fuera la primera vez que cambiaran a Thor, pero pues fue la primera vez que cambiaron a Thor ya cuando había redes sociales. Sí. Entonces se me hace que aquí es buen momento para arrancar el contexto. Pues como mencionamos en nuestro programa de Thor God of Thunder, en 2012 entra Jason Aaron al título y se está 25 números. De ahí la serie termina simultáneamente con la publicación de este mega evento que estaba siendo escrito por Jason Aaron, bastante malo la verdad, llamado Original Sin. Y como parte de esta historia, Thor deja de ser digno de levantar el martillo Mjolnir. Entonces se lanza una nueva serie. Para nada de controversia, no molesta a nadie, a todos les gustó. Donde ahora el martillo lo portaba una mujer. Y no solo el martillo, el título. O sea, ella era Thor. Que eso cómo les ardió a muchos. Nuevamente, a mí se me quedó muy de botana porque ya hemos tenido a Beta Ray Bill siendo Thor, básicamente. Porque tenía Mjolnir. Sí, pero por ejemplo, Beta Ray Bill nunca había como que tomado la serie. Pero ya habíamos tenido a Eric Masters, que fue Thunderstrike durante buen rato, fue como unos 2-3 años. De hecho, famosamente lo platicamos en el Guantelete del Infinito. Él es el Thor que participa en esa historia. Y que en todo momento está así bien... Que no sepan que soy Olor Thor, así que voy a decir cosas bien incómodas. Sí, ¿se acuerdan de aquella vez? Pero pues nunca habíamos tenido un Thor con tanto estrógeno. Entonces, pues... fue en su momento un drama. Que también coincide con toda esta etapa del All New Marvel, bueno, no sé cuál All New Marvel Now fue, creo que fue el segundo. Pero pues hubo lanzamiento por ahí de Kamala Khan, Sam Wilson se convirtió en el Capitán América, Miles Morales estaba teniendo mucha popularidad. Sí, de hecho, específicamente viene después del lanzamiento de Kamala Khan y de Miles Morales. Entonces, en este punto, Marvel sí hizo un esfuerzo muy consciente de lanzar como toda una nueva ola de personajes diversos, como toda una nueva generación. Nuevamente, a nadie le molestó, nadie tuvo ningún problema con él. Ahorita te gusta una serie de Kamala Khan. Sí. Es complicado hablar un poco de esto porque, como todo en internet en estos tiempos, está bien radicalizado, entonces cualquier opinión que das tiene que ser... O estás completamente de acuerdo, o estás completamente en contra. Por suerte este programa es grabado. Entonces podemos hablar de esto con un poco de detalle real. La verdad, toda esta ola fue en general, un fracaso. Marvel sí estaba sacando personajes, sobre todo Mark Waid,
Mark Waid estaba casi cada número de su serie Champions presentaba algún personaje de esta nueva generación de personajes diversos. Tristemente, como a las grandes compañías siempre les pasa, se les olvida que lo que hace que algo pegue es que es bueno. O sea, la serie de Miss Marvel era muy buena. La serie de Miles Morales era buena. Entonces, muchas de estas series no tenían una visión de un autor como tan sólida detrás de ellas, como pasó con Riri Williams. Entonces, no lograban despegar. Aparte, sí se notaba que Marvel estaba diciendo, ¡ándale! Y, aunque luego, bueno, esto sí voy a hacer trampa porque yo no lo leí, pero tú sí. Tú mencionabas que el cómic del Indestructible Hulk, con este Cho como Hulk, sí estaba buena, nada más. Bueno, empezó bien. Sí. Lo saqué un poquito, pero como que también fue de esas que recibió mucho hate. Sí, esa serie, la verdad sí terminó siendo muy interesante, pero empezó muy bien. Los primeros como 10, 12 números son muy buenos. Pero sí se notaba que Greg Pak no tenía como una dirección. Entonces eran como historias divertidas, pero después de un rato pues, te cansabas. También creo que fue un error que nuevamente uno de los escritores a los que le dejaron mucho esto fue a Mark Waid, que es un gran escritor, pero también es un hombre blanco heterosexual de 50 años. Entonces sí tenía como este elemento de... ¿Qué onda, chavos? Como los programas de la covacha, básicamente. Sí. Entonces, pero aquí hubo algunos personajes que gracias a estar muy bien escritos, protagonizar muy buenas series, lograron salir por encima de todos los demás. Fue el caso de... Bueno, es extrañamente Carol Danvers, la ponen en este paquete, a pesar de que es un personaje que tiene como 40 años. Sí. Pero bueno, la serie de Kelly Sue DeConnick era bastante buena. Y sin duda entre los éxitos podemos poner a Jane Foster como Thor. Que también es un caso, un personaje que tiene desde los inicios de Marvel de existir, pero siempre fue este personaje, bueno, primero damisela en peligro y era el punto, el interés romántico de Thor. Y como que muchas veces iba y venía. O sea, yo no sé en qué momento pasó de enfermera a doctora, cuándo tuvo familia, pero como que de repente sí podía no estar y no había problema. Sí, Jane Foster la puedes aventar en esa pila de personajes femeninos que crearon Stan Lee y Jack Kirby que eran ¡mentirosos! Nada de personajes. O sea, tenía que haber un interés romántico para causar cierta tensión telenovelesca y entonces todas las series que crearon Stan Lee y Jack Kirby tenían un personaje de estos. La gran mayoría, sobre todo en las manos de Stan Lee y Jack Kirby, no eran nada. Entonces, los pocos que han logrado como sobrevivir ha sido porque otros autores los han tomado y han hecho algo con ellos. Es la razón por la que esta Mary Jane llegó y desbancó a Gwen Stacy. Sí. Porque no estaba Kirby involucrado en lo otro, era Ditko, pero sí, hasta que llega John Romita y le pone ese Assassins y Gil Kane y los demás, o sea, posterior a... De hecho, ahí yo sí creo que era culpa de Stan Lee. Porque Jack Kirby sí dibujaba mujeres poderosas. Y luego Stan Lee les escribía diálogos como, ay, pasé todo el día en la cocina y no vas a venir a cenar. O sea, Sue Storm. Los lápices, o sea, no. Stan Lee, realmente, por ejemplo, Sue Storm se convirtió en un buen personaje hasta que la toma John Byrne. Jane Foster específicamente, yo no recuerdo nada con ella hasta que Jason Aaron llegó. De hecho, creo que en la etapa de Walter Simonson ni siquiera aparece. Es probable. No, lo que pasa es que el personaje iba y venía, sobre todo cuando dejan el elemento de Donald Blake a un lado. Que es Walter Simonson quien hace eso. Y que se concentren solamente en Thor y ya no hay esta doble identidad. Pues el doctor ya no necesitaba a la enfermera. Y también tenía el problema de que mucho de su papel dentro de la trama era que a Odín le molestaba que su hijo anduviera con una mortal. Entonces, dependiendo de quién... ¡Qué buena trama! ¡Qué bien lo manejar! Bueno, ahorita hablamos de eso. Entonces, como qué tan cretino es Odín varía bastante dependiendo del escritor. Por ejemplo, en la versión de Simonson no es tan cretino, es más bien un viejo sabio, más un tipo Gandalf.
Entonces no quedaba, por ejemplo, es el drama con Jane Foster. Aparte de que, vamos, es lo más básico que puedes hacer con tu personaje femenino, el suegro no me quiere. Ay, bueno, sí, a mí me parece muy gracioso, pero no de manera graciosa que me gustaría leer. Entonces, bueno, Jane Foster, nada de personaje, perdón. Total, en octubre de 2014 se lanza el primer número de la serie, donde de hecho no sabemos quién es la que porta el martillo, solo sabemos que ahora es una mujer Thor. Y durante como medio año, fue como uno de los misterios más grandes de los universos Marvel. Sí, porque 8 números. Bueno, pero aparte veíamos el personaje en otros cómics, en Los Vengadores o X o Y, y todo el mundo era, ¡ay, quién será ella hoy! Y había hasta encuestas, ¿no? De quién va a estar, si va a ser un nuevo personaje o iba a ser alguien, ¿no? Mismo Lady Sif o alguien más relacionada y que la gente tuviera como en mente, porque Jane Foster también ya tenía como buen tiempo fuera de reflectores. Yo me acuerdo mucho de aquellos momentos de que sí era como, mira tú, este es un misterio. Y no me interesaba mucho. Sí, de hecho, esos primeros 8 números son buenos, están muy bien escritos, pero no son tan interesantes. Porque como no puedes saber la identidad de tu protagonista, sí pierde como algo. O sea, te tienen que mantener a cierta distancia para poder sostener el misterio. Se me hizo una elección muy extraña, sobre todo sostenerla durante 8 números. Fíjate que a mí, en esta relectura, porque intenté leer todo, buena parte de la etapa de Jason Aaron, o releerla, no me acuerdo. A mí sí me gustan cómo manejan los pensamientos de Thor, de Thor cuando habla y de Thor cuando piensa, porque básicamente con el martillo se hace nórdica y empieza a hablar con el you see me, ese tipo de cosas, ¿no? Y es mucho más segura de sí misma cuando habla que lo que está pensando. Entonces creo que Jason Aaron pudo trabajar de forma interesante esa dualidad sin tener que decirte qué personaje era. O sea, incluso cuando ve a Odín o así, como que, cuando sepas quién soy, yo también quiero saber quién eres, mujer extraña, rubia, con casco. Sí, sí. Pero creo que lo maneja más o menos bien y a fin de cuentas son 8 números solamente, ¿no? Sí, de hecho, me gusta bastante que utiliza bocadillos de pensamiento durante esa etapa, que es uno de esos elementos que sí extraño un poco en los cómics. Pero sí, en general yo creo que 8 números fueron tal vez demasiado, pero sí me gustan. Aparte, aquí entra Russell Dauterman, que es quien dibujaría prácticamente todos los números en los que Jane Foster fue Thor. Él, según yo, básicamente lo agarraron de internet a él. O sea, creo que dibujaba así en su página de DeviantArt o algo así, y de ahí lo agarraron. Y yo estaba muy preocupado por él, porque venía a reemplazar a Esad Ribic. Y la verdad sí, también Russell Dauterman hace un trabajazazo. O sea, más adelante igual hablaremos de específicos, pero qué buen dibujante. Sí, tiene elementos muy, muy, muy llamativos y aparte es quien diseña el uniforme de Jane Foster, ¿no? Sí, también es muy buen diseñador. O sea, él se avienta el diseño de Jane Foster, cambia los diseños de Odín, de Freya, diseña la Guardia del Trueno, o sea, muchos elementos como nuevos. Le tocó a él diseñarlos y también le tocó incorporar algunos elementos de las películas, como que al cómic. Entre ellos, por ejemplo, el diseño de los elfos oscuros, que a mí en lo personal me gusta mucho. Me gusta mucho la versión específica del cómic. Creo que sí fue un muy buen añadido. Al menos los números que me tocó leer. No pude leer toda la etapa de Jason Aaron en estas 2 semanas, pero al menos sí traté de agarrar algunos puntos específicos y sí. De hecho, yo tenía la muy mala idea que esa tribu que había trabajado mucho en Thor. Y realmente no. O sea, hizo el Carnicero de Dioses, hizo Los Últimos Días de Midgard y Rey Thor. O sea, hizo 3 arquitos. Sí, en total deben ser como 20 números lo que dibujó de Thor. Pero es de esos que, bueno, son tan buenos dibujantes y les toca escribir historias tan icónicas que automáticamente quedan ya como en el salón de la fama de los dibujantes de Thor. Misma situación con Oliver Coipel, que también él dibujó 12 números, menos, como 10 números de Thor.
Sí, son tan poquitos. Sí. Y pues ya, pero es tan bueno y le tocó una etapa como tan influyente que ya, le está... Estaba pensando en lo injusto que es cuando no se habla de Fraction dentro de los escritores de Thor, pobrecito. O sea, porque Esta etapa no es tan buena. sí, no, pero es que está entre lo de Straczynski que no termina y lo de Jason Aaron y es como... O sea, el güey no sé cuánto habrá estado, ahora está como 20 números más. No, bueno, sí, sí, algo así. Porque también bueno, le tocó todo lo de Héroes Destrozados, le tocó creo, no sé si Fear la Itself. serie, bueno, a Fear Itself. Viene después de Siege. Pero de hecho, él escribe Fear Itself. Sí, pues han de ser como unos 30 números en total lo que estuvo en Thor. Pero sí, es una etapa... tiene ideas interesantes. O sea, yo me la aventé, si no completa, casi completa. Tiene ideas muy interesantes, tiene muy buenos dibujantes. La verdad, Yo no me acordaba, o sea, realmente cuando digo que se olvida, lo digo en serio. No, pues está más triste Dan Jorgens, que estuvo como 90 números. Pero a Jorgen sí lo cuentan. Hace poquito, antes nadie se acordaba de él. Es que, por ejemplo, la despedida de Jason Aaron sí menciona de la etapa de Lee Kirby, la de Jorgens y Romita, la de Straczynski y Coppel, y la de Simonson y Simonson. O sea, deja a Simonson al final para hacer el chiste de que fue autor completo. Y a mí me dio mucha risa eso. Pero sí fue como que, ay, cómo es gacho si entra la Fraction y lo cuentan. Y digo, hay muchos que no se cuentan, ¿no? Pero sí es como... Sí, Tom DeFalco también estuvo como 4 años escribiendo Thor. Hasta más, ¿no? Porque él es como estos, pero él sí es como de estos que estaban ahí de fijos porque no había más. Porque aparte era editor, se recibía su cheque. Un poco de eso sí también es como la planta de la oficina, ¿no? Están ahí, pues, Cuando recuerdas que Howard Mack estuvo 5 años en El Hombre Araña, es una patada en los para cualquier fan del arácnido, la neta. Pero bueno, desviándonos mucho, parte del contexto fue justamente todo este hate que recibe y recibió Jane Foster. De hecho, hemos visto como un remix ahora con la película, porque ahora todos los que no son comiqueros están diciendo, ¡ah, claro! Inclusión forzada. Y en 2014 era mucho más. Sí, sobre todo en 2014 estaba apenas como empezando esta guerra cultural en la que estamos atrapados, que nos están regalando nuestros vecinos del norte, básicamente. Aparte, es una manera de subirse a eso de manera tan descarada. Sí, porque la raza no funciona igual en México. No sé por qué insistimos en tener las mismas discusiones que no aportan nada a nosotros. Pero no, este fue yo creo que uno de los primeros casos, ¿sí? de esta explosión. Pasó con Miles Morales, pero fue algo mucho más aislado. Bueno, en general, los comiqueros tienden a hacer este tipo de mames desde siempre. O sea, me acuerdo, si nos vamos más lejano, o sea, sí pasó pasó con Kyle Rayner y Hal Jordan, por ejemplo, Sí. y ni siquiera eso es mitad mexicano, pero nadie se entera que es mitad mexicano, ¿no? Pasó cuando James Rhodes agarró el manto de Iron Man y después ya le dijo, bueno, One Shin para que la gente no se enoje. O sea, sí pasaba, pero la bronca es la masividad que te da el internet Sí. y las redes sociales. Este fue uno de los primeros casos donde se convirtió en un como negocio el hate. O sea, que empezaron a salir como todos estos canales, todos estos comentaristas que no hablan de nada en específico, solo hablan de todo, todos estos que ellos meten dentro de la categoría de progres para tirarles hate. Fue un poquito después que se nos deschavetó Titan Van Cyber, que se convirtió básicamente en el abanderado de todo este movimiento. Y todavía faltaban un par de años para el Comics Gate. Pero ya venía el Gamergate, o sea, ya existía Gamergate. Entonces, fue Kamala Khan y la Capitán Marvel de Katie Sudeconic. Bueno, el cambio de Carol Danvers de Miss Marvel a Capitán Marvel. Entonces, porque le quitaron el traje de baño, ¿cómo? Ese fue el boom. No, y al parecer ahora todos extrañaban muchísimo a este personaje que tenía 50 años muerto. No tenía 50 años muerto. Ah, Marvel, claro. Sí, porque está tomando el manto de Marvel. Sí. Que hace poquito me eché un clavado para ver
sí como que lo intentaban resucitar a cada rato y nunca ha funcionado. No. O sea, realmente el Capitán Marvel de Marvel nunca funcionó hasta Carol. Sí, o sea, bueno, una pequeña edición. Realmente lo que gusta del Capitán Marvel fue la saga que escribió Jim Starlin, que son como 15 números. ¿La muerte de? No. Él escribe la serie, es una batalla con Thanos y la muerte. Eso es lo que les gusta. O sea, si no lo escribe Jim Starlin, a nadie le importaba Marvel. Y de hecho, varias personas han tenido el manto de Capitán Marvel antes de Carol, incluido 2 mujeres, y una era de color. Entonces te digo, este fue uno de los primeros casos donde ya era el negocio alimentar el hate, donde ya había todo este movimiento de gente que nada más estaba buscando dónde agarrarse para feminismo, con política de género, bla, bla, bla. Y a Thor Jane Foster le tocó. También estuvo un poco interesante porque fue uno de los que sí pegó. O sea, sí le gustó a mucha gente y fue una serie que vendió bastante, bastante bien. Yo estuve revisando un poco las ventas. Y vendió básicamente lo mismo que cuando estaba Thor normal. O sea, la etapa de Jason Aaron en Thor vendió constantemente bien, sin importar quién fuera el Thor. Con obviamente sus picos en los números 1. Incluyendo la tontería esa de los 8 números y relanzamos el título. Los niños no somos muy inteligentes. Eso fue algo de lo que dentro del contexto a mí sí me causa mucho, mucho conflicto. Y que creo que sí te limita un poquito para leer la etapa. Afortunadamente en La Covacha, en un sitio mexicano por ahí, hay una guía de lectura realizada por un tal Isaac de la Rocha, para poder seguir esa etapa incluso con las miniseries adjuntas. Pero es que si está bien. Ok, va. God of Thunder lo puedes tomar como aparte porque lo de Jane Foster es un nuevo inicio. Como que está con pincitas, porque a fin de cuentas es el mismo escritor, pero te la valgo. Pero son 8 números y te relanzan el título es Thor y luego lo relanzan a The Mighty Thor. Así es. Y luego regresa otro título de Thor después de eso. Regresa a la numeración legado que le llaman. Entonces empieza en el 700. O sea, pero bueno, todavía, sí, el 700-706, acaba esa serie de The Mighty Thor y relanzan Thor. Bueno, pues ya es como parte de la gran etapa. Jason Aaron tuvo 4 series, pero por lo menos lo de Jane Foster está situada en 2. Yo sí tienes el mame de que pasas del 28 al 700, pero sigue siendo Mighty Thor. Así es. Sí, en medio de todo nuevamente, en toda la controversia, también fue una de las primeras controversias así muy fuertes que tuvimos ya cuando había redes sociales. Entonces, estábamos teniendo los primeros casos de estos donde los creadores se peleaban con los fans. Más o menos por las fechas tuvimos el round que se aventó Dan Slott con los fans de Spider-Man por Superior Spider-Man. Que no es exactamente lo mismo, pero nuevamente, como ya se creó este negocio de ñoños enojados, cualquier cosa que molesta a los ñoños lo tratan de meter como en la misma caja para venderlo. Entonces, creo que Jason Aaron sí estaba muy consciente de la controversia. Y de hecho eso lo llevó a escribir lo que yo creo es la peor escena en toda su etapa, que es en el número 5 de Thor, cuando empieza Jane Foster, que es donde está peleando con Titania, y que le dice, ¿tú eres Thor? Y luego sí, no chica Thor, no Lady Thor, solo Thor. Sí, qué refrescante. O sea, es como un diálogo así bastante forzado para responder a todo el odio que le estaban tirando. Porque Lady Thor sí lo utilizaba, aparte que lo utilizaba todo el mundo porque les molestaba mucho que no fuera She-Thor, a las redes. Que de hecho el tema ese, no me acuerdo en qué programa estadounidense de esos así tipo Oprah o algo así, lo mencionaron. O sea, salieron a hablar del hecho de que ahora Thor era una mujer y solo se llamaba Thor, no era Lady Thor o Chica Thor o algo así. Entonces sí fue como algo que sí hizo olas. Sí, que es de esas cosas que uno dice, neta, vale la pena, pero pues al parecer sí hay gente que se molesta y gente que aparte le sirve, ¿no? Gente que sí dice como que se siente como apoyada. Tengo al inicio de esa serie, porque en esta lectura me aventé 4 números de esos 8.
No lo leí. Ah, te quedaste un número antes del que Sí, mencioné. esa parte no la vi, pero sí vemos a los gigantes de hielo diciéndole a cada rato lo de Lady Thor. O sea, como que le decían Lady Thor para sobajarla. Pero no hay respuesta tal cual todavía ahí de Jane. Justamente por eso creo que esa escena que escribe en el 5 es tan mala. Porque ya habíamos tenido 4 números de Thor siendo una chingonería de heroína, madreando gigantes de hielo, haciendo cosas épicas y heroicas. No era necesario, aparte, que en un punto el cómic se detuviera a decirte, mírala, ella es Thor. O sea, ya me lo habían mostrado. Entonces siento que ese fue... Y aparte, si es pelea contra Titania, es como sororidad. Sí, porque de hecho Titania se deja derrotar porque es una mujer. Entonces, Eso está muy mal. Es una escena bastante mala, la verdad. Y es el número 5. Quiere decir que Jason Aaron ya había visto la respuesta a esta nueva serie para cuando escribió ese número. Y creo que fue un error bastante severo querer responder. Es una escena pequeña, no arruina para nada la etapa, pero sí cuando la leí, sí es así, eso de... Cuando están peleando con los gigantes de hielo en la base submarina Roxxon, que llega Thor, que ya no puede levantar el martillo, y él ve que ella trae el martillo, y él le dice que él ya no es digno del nombre. O sea, Thor tiene tan ligado su autoestima a ese martillo, que básicamente no se siente digno de ser él mismo si no lo puede levantar. Entonces él le da el título y le dice, ahora tú eres Thor. Y se llama a sí mismo nada más Odinson, hijo de Odín. No sé qué te pareció esa explicación. Pues en sí no me molestó, porque desde las primeras páginas, justamente cuando vemos que Jane Foster, sin saber todavía quién es, va a levantar el martillo, lo que es que siempre debe de haber un Thor. Y de hecho hasta lo cierra bonito con rumbo al final, como que hay este círculo de la historia. Y pues me parece todavía como, pues lindo. Me imagino que también habrá causado muchas ámpulas para las personas que dicen, es que no tienen que hacer menos a un hombre para enaltecer a una mujer. Es como, güey, pues, si fueran dos vatos, ¿tendrías ese mismo problema? Probablemente no. Sí, de hecho es uno de mis... Bueno, por algo no estoy mucho en internet. A mí me encanta esto de que... Es que suena fácil, hagan menos a los hombres. Pero es un arco bien interesante para el hijo de Odín. Es lidiar con todo esto de perder básicamente su símbolo de identidad y su símbolo de hombría. Y de virilidad, iba a decir. Sí, no, o sea, no, en más de una ocasión sí tenemos esta metáfora nada sutil al respecto. Sí. Entonces, a mí me encantó porque, de hecho, sigue siendo básicamente coprotagonista de la historia. Incluso le dan su pequeña miniserie que fue Un Worthy Thor. Entonces, él nunca deja de estar presente y nunca deja de ser un gran personaje. De hecho, creo que lo vuelve mucho mejor personaje porque está en todo este viaje personal. Y de hecho es muy interesante que nunca vuelve a ser como digno de la manera tradicional, digamos. Entonces, a mí me gusta mucho eso. Fan de The Last Jedi, que es básicamente lo mismo que hacen. Entonces, no, pues, yo no tuve problema, pero sí traen mucho esto, que es como, es que están como pisoteando al hombre. Sí he visto ese tipo de quejas. Lo vi con Masters of the Universe Revelation. Lo vi con Luke Skywalker en The Last Jedi. Que es que mira cómo están tirándolo ahí. Rey lo está tirando. Aunque Luke nunca cae al piso. O sea, se queda levantando con sus poderes Jedi. Aunque se sacrifica al final. Igual ellos ven que es una mujer pisoteando. Entiendo un poco el punto cuando dicen que es este tema de... Es que no tienes que hacer menos a los demás para... Pero nunca dicen eso tal cual. Lo que dicen es que no tienen que hacer que una mujer haga menos a un hombre. Como, para empezar, es una historia, tranquilos. Y segundo, creo que ayuda bastante, sobre todo en personajes como Thor, que es un personaje que siempre ha sido muy orgulloso y muy... O sea, es el todas mías, es el todo lo puedo. Y darle un arco en el que deja de ser digno y tiene que buscar su identidad más allá de ser el dios del trueno, me parece que es una manera de crecer el personaje
Sí, exactamente. Fuera de que lo hagan menos, es una historia interesante para contar con este personaje. O sea, la narrativa es conflicto. Y necesitas darle conflicto. No, entre todos estos comentaristas de cultura pop, Ethan Van Cyber, Punisher Panther, todos ellos, básicamente lo que piden es que volvamos a esos héroes icónicos, gallardos, poco interesantes, que realmente no... y que muchos de los incluso ejemplos que mencionan también pasaban por este tipo de arcos, solo que antes no estábamos tan atentos a eso. Entonces lo que quieren es básicamente que siempre sea el hombre súper chingón que gana todo. Que está bien un rato, pero puede llegar a ser aburrido. Más en estos personajes que tienen 60 años existiendo. No, la verdad es que el acercamiento de Jason Aaron a la mitología de Thor sí se siente refrescante, pero ahorita que entremos un poquito más a la reseña, opinaré por qué no es mi hit. Sin embargo, sí me parece que era pues hasta necesario. O sea, yo no recuerdo. Bueno, no está mal. O sea, no es que sea la primera vez que Thor enfrenta ese tipo de problemas, pero creo que sí es la primera vez que le quitan completamente el título diciéndole que es que vales queso. Sí, sí, porque en las otras ocasiones que alguien más había tenido un martillo era porque Thor estaba muerto, porque todo, o sea, incluso Beta Ray Bill no trae el Mjolnir, tiene su propio martillo. La parte incómoda al respecto, por decirlo de cierta manera, es lo que decías tú hace ratito, de este rollo de que si te gusta o no te gusta, de repente es ya como es como una declaración de principios. Así es como tu política, y dejas de ver la historia y de criticar la historia. O sea, porque no es que estén libres de críticas, pero como que de repente ya se convierten más en eso, en tu personalidad, más allá de si es buena o no un producto. Sí, y vuelve a todas las conversaciones muy aburridas y muy repetitivas. Que nuevamente, o sea, esto tiene matices. O sea, puedes decir, me gusta la idea, pero estuvo mal ejecutada. Estuvo bien ejecutada, pero es una mala idea. También eso es válido. O sea, hay historias que dices, ok, esto es Injustice, creo que es una mala idea muy bien ejecutada. O después de haber visto ese intro tan chingón del resumen de las precuelas en Obi-Wan Kenobi, dices, mira, parece que se había una buena historia ahí, pero están bien chafas. Sí, exactamente. Entonces, esas son discusiones que podrían ser interesantes y al final se resumen a, eres progre. O sea, bueno, es que sí me gusta este cómic, pero no me gusta este. Entonces, eres nazi. Cabrón, no, o sea, tampoco. Y bueno, sobre todo el internet eventualmente te obliga a sentarte en una mesa y dices, bueno, pues no me quiero sentar con los nazis. Eso es lo que uno creería. Te sorprendía la cantidad de gente que tú dices, yo no creía que Jorge preferiría sentarse con los nazis, por ejemplo, pero al parecer sí. Por ejemplo. Y otros que no voy a mencionar aquí, pero que dices, ¿estás seguro que esa es la colina en la que te quieres morir? Sí, vuelve todas estas conversaciones muy cansadas y muy aburridas porque nadie habla ya de tema, de narrativa. Solo es ¿eres progre o eres facho? Sí, cabrón, okay, no sé, ¿quieres que hablemos de política de impuestos específicamente? A mí me gustaría que la iglesia pagara impuestos, por ejemplo. Es otro tema. Es de Jason Aaron, o sea, tenemos que dar un poquito. No, el bisoteísmo va a salir. Esto va a quedar muy, muy largo, así que, ¿qué te parece si entramos a la reseña? Sale. Vamos a hablar en general de Thor. Quizá nos centramos en la muerte de Jane Foster, quizá no. Pero lo que sí es cierto es de que a partir de aquí todos como gordos en tobogán, llenos de spoilers. Pero, aunque hemos estado discutiendo en general como toda la etapa, porque es muy interesante y si a veces el contexto es igual de interesante que la historia en sí, pues estaba difícil como elegir de qué historia hablar, porque sí es como un arco completo. Sí, o sea, idealmente hablaríamos de todo, pero nuevamente pues también tenemos vida. Lo intenté, les juro lo intenté. Porque aparte, si bien no es con Jane Foster,
O sea, la historia con Malekith de God of Thunder es súper importante para esa historia. Me imagino que los últimos días de Midgard también ha de ser muy importante y no lo... Pero como básicamente vamos a hablar, creo que vamos a hablar más bien del personaje de Jane Foster como tal y de su evolución. Y por eso es que arrancamos oficialmente a partir de Mighty Thor, que es cuando ya descubrimos que es ella, y de hecho las primeras páginas son justamente ella yendo a quimioterapia. Y este rollo tan fuerte y tan parecido a los cómics originales de Marvel de los de 60 años, donde tenemos a un superhéroe que tiene, le llamaban estos, los pies de barro, ¿no? Los dioses con pies de barro. Pues sí, básicamente porque tiene una enfermedad que la está matando y cada vez que usa el martillo la mata más. Esta parte yo no me acordaba, o sea, yo me acordaba que cuando utilizaba Mjolnir ya no traía el cáncer. Pero lo que no me acordaba es que cada que utilizaba Mjolnir, básicamente le borraba toda la quimio. Sí. Entonces tenía que volver a empezar su tratamiento. Y eso pues nada más la estaba jodiendo más y más. Está tan cabrón esa parte. Sí, que en las primeras páginas del Mighty Thor número 1, que son donde ya sabemos que ella es Thor, y que la vemos en quimioterapia y describiendo cómo es la quimioterapia, son buenísimas, pero también son desgarradoras. Es una lectura difícil, si estás así... Si has tenido alguna persona cercana que ha pasado por ese infierno, sabes que es cierto. Sí, sí, está muy, muy, muy pesado. Y es un elemento muy importante del personaje, que le agrega este extra de tragedia porque justamente cada vez que agarra el martillo para hacer el bien, se está matando un poquito. Entonces le agrega un elemento de tragedia constante a cada historia. O sea, cada vez que la ves que sale a hacer cosas chingonas siendo Thor, dices, un paso más a la tumba. Sí, y es algo que se explora pues a lo largo de toda la historia. Y por eso llegamos justamente al arco de la muerte de la poderosa Thor, o como me gusta llamarle, ¿qué tal si la muerte de Superman fuera un buen cómic? Ya hemos visto una buena muerte de Superman. Una buena película. Una buena película, claro. Por lo intentaron varias veces en videojuegos, en película animada, en película real. Por lo menos después de 20 años, 30 años tuvimos una buena. Entonces, vamos a darle tanto cariño a esa película que sale hace poquito. Pero sí, o sea, híjole, justo eso, justo esos últimos números, creo que fueron de los que más me gustaron y que en los primeros arcos se pierde. Bueno, al menos en los primeros números que leí se pierde. Porque si tenemos primer número del Garrador, pero de repente ya vemos mucho a Thor y vemos mucho todo el tema de la Guerra de los Reinos, que desde el principio nos están machacando con que ahí viene. Sí me va a tocar aquí ya hacer mi disclaimer, porque después de estos maratones intensos leyendo el Thor de Jason Aaron, me puedo dar cuenta, ya sin lugar a dudas, la épica fantástica no es lo mío. O sea, lo sabía, o sea, no soy tan fan del Señor de los Anillos. O sea, por ejemplo, me gusta mucho más Harry Potter, porque Harry Potter es más aventuras de adolescentes, o sea, no es épica fantástica. Y no es que no me guste el Señor de los Anillos o que no las haya visto y disfrutado. Le valoro todo lo que tú quieras. Los libros, bueno, nunca he terminado el último libro. Pero los primeros dos, y el Hobbit me gusta mucho, por ejemplo, pero el Hobbit es más de aventuras. Sí. Ese es mi hit. De Jason Aaron, sin quitarle todo lo bueno que es, la verdad es que no pude leer todo lo que quería leer. O sea, sí leí una buena parte del God of Thunder y leí la mitad de la primera serie de Thor, el inicio y final de The Mighty Thor. Entonces, para darme una idea general, estoy casi seguro que los leí en su momento cuando salieron, o sea, te decía hace rato, o sea, los compré individuales en grapas cuando salieron aquí en México. Lo que no me acuerdo es si los leí, porque muchas cosas era como, no me acordaba de esto, pero las portadas las recuerdo todas. Entonces, pero como que sí me quedé con el feeling de que yo hubiera disfrutado más este cómic de haberlo leído mensualmente en su momento. Eso sí, nunca lo pude terminar porque los veo Televisa, no sé qué cosas hizo. Yo dejé de leer cómics como 3 años antes de empezar otra vez los cómics de la semana. De hecho, los cómics de la semana surge justamente de, pues dejaste de leer cómics, ¿por qué? Vamos a leerlos, ¿te gustan, no? Y sí me gusta, entonces fue eso. Ese es mi disclaimer, o sea, si critico algo, obviamente desde mi punto personal, pero no puedo criticar, no voy a decirte que es malo,
Simplemente no es lo mío. Dicho eso, las partes que más disfruté, va a sonar muy feo, pero son las de la quimioterapia. Entonces, de repente, en el primer número tenemos mucho de esa Jane Foster. Los siguientes 4 números se nos olvida completamente todo ese tema. Me imagino yo que se sigue abordando a lo largo de los 30 números que lo edicionaron. Y creo que por eso me gustaron mucho los últimos números. Toda la parte de la muerte de Jane Foster, de la poderosa Thor, me gustó muchísimo. El número de El Evangelio según Jane Foster es un número hermosísimo de ella luchando justamente contra... Bueno, para empezar, ya decidiendo que ya no va a levantar el martillo porque la siguiente vez que lo levante muere. Y aparte ella luchando con las creencias religiosas. Vemos ese momento con la mamá que le dice, güey, me hubiera gustado poderte educar de forma religiosa para que ahorita que estoy muriendo yo tengas en quién creer. Y ver cómo eventualmente Jane se convierte en una especie de diosa. No sé, se hizo muy poderoso todo ese tema. Sí, creo que es incluso el arco de Jane Foster es... La verdad, la etapa de Jason Aaron sí tiene una pequeña caída después de esto. Nunca es mala, pero es el clímax de toda esta historia, o sea, de la lucha de Jane contra el cáncer, es tan fuerte que después ver a Thor lidiar con sus inseguridades, con que su pérdida de masculinidad ya no resulta tan llegador, así lo opaca un poco. Uh-huh. Y estos últimos números, de hecho, se super simplifica. Jason Aaron está construyendo esta gran épica que es la Guerra de los Reinos, que tiene muchas partes que se están moviendo, pero para la historia de la muerte de la poderosa Thor decide super simplificarlo, porque básicamente es la llegada de esta criatura que es el Mango, que nuevamente es el misoteísmo hecho personaje. ¿Es creación de él o es...? No, es de Stanley Jack Kirby. Porque tiene todo el feeling de Kirby. Sí, es un monstruo kirbyesco. Sí, el diseño está muy chingón. Sí. Y lo adaptan bastante bien. Luego los diseños de Kirby con otros dibujantes no quedan tan bien, pero les quedó muy, muy chido. Mango, que es básicamente Doomsday para Thor. Pues es la ira de todos los... Sí. Todos los fieles, la ira de todas las personas que han sido decepcionadas por los dioses crea a este monstruo. En la versión original de Stanley Jack Kirby era específicamente una raza de seres que Odín había matado para construir Asgard y que su odio se manifestó en el Mango. Aquí ya lo convierten más bien como que son todas las personas que han decepcionado a los dioses en el cosmos. Entonces es fuerte de a madre. Es un personaje muy básico, es un monstruote fuertote que golpea y destruye, pero es metafóricamente muy interesante. Mucho más que Doomsday. Sí. Aparte, la manera en que construyen el enfrentamiento entre Thor, Jane Foster y Mango está bien chingón. Porque durante todos los números... Bueno, primero llega Asgard y lo vemos enfrentarse al Thor de la guerra. Palabras más, palabras menos, es Volstagg con el martillo del Thor Ultimate. Sí, está chida la idea, la verdad está chida. Y es una pelea muy, muy chingona. Sí. Está súper épica la pelea, pero le mete una chinga al Thor de la guerra. Uh-huh. Entonces ya te deja claro que es un enemigo bastante, bastante peligroso. Entonces durante toda la historia estamos viendo a Jane Foster lidiar con su cáncer y con el martillo que aparte está flotando allá afuera de su ventana diciendo, ándale, agárrame. Bien, ¿qué quieres? Y mientras vemos cómo Mango va avanzando y va poco a poco destruyendo pues todas las defensas de Asgard. Digo, nuevamente, a mí toda la parte de Jane Foster siendo Jane es como lo que más me gusta. Se le construyó este grupo de apoyo. Sí. Con Odinson, con el Doctor Strange siendo veterinario. Eso me hizo muy raro. Sí, durante esta etapa pierde la licencia de doctor y se hace veterinario. Que nuevamente, así no funciona ser veterinario. O sea, no es como que bajas de nivel. Fue el año que estuve alejado de los cómics, te lo juro, ni me enteré de eso. Y Loki era el Supremo, sí. Pero ahí estaba Strange, que aparte como que le tiene cariño a Jane, sí. Eso me latió. Sam Wilson, que fue su pareja,
y la agente Ross de S.H.I.E.L.D., Sí. que también la agente Ross como que de repente, creo que viene desde la etapa de Coepel y Straczynski. No, es creación de Jason ¿Es Aaron. de Jason Aaron? Sí. Yo nomás de repente la he visto como en el fondo y nunca termino de... No es un personaje que me guste, porque ni siquiera la he visto, o sea, como que nada más la veo ahí. No ha habido algo que diga, qué chingón. Roxxon no es creación de Jason Aaron, ¿verdad? Roxxon es de toda la vida. Sí, Roxxon es la empresa malvada de, O sea, de Marvel. Es la X-Club. Sí. Sí. Es que también de repente la vi en... El CEO de Roxxon que vemos aquí, él sí es creación de Jason Aaron. Ah, ok. Él después sale en la etapa de Immortal Hulk. Así es, sí. Sí, fue de ahí lo ubicaba. Ahora que lo leí aquí, dije, oye, este güey yo lo conozco. Bueno, está bien chida la idea que sea muy metabro. Esos momentos en el hospital de ella, pues básicamente que le dice, pues decide tú, pero cuando lo tomes el martillo mueres. Todo eso me gustó muchísimo. Porque realmente ves a Jane, por un lado la entiendes porque tomando el martillo pues deja de sufrir. Y aparte tiene todo este rollo de Mjolnir que básicamente le habla a la cabeza y le dice, güey, están pasando estas cosas y tú eres el elegido. Tú podrías hacer algo. Sí. Sí, es una edición bastante interesante porque todo el arco dura 5 o 6 números, 6 números. Y realmente el enfrentamiento entre Thor y Mango es un número nada más. O sea, todo lo demás es Jane Foster decidiendo si va a cometer este sacrificio y el Mango demostrando por qué es el güey más poderoso del universo. Entonces, está muy perro porque están subiendo el nivel de amenaza del Mango mientras le agregan este extra del... O sea, no hay para atrás. O sea, haces esto y nunca vas a poder volver a ser Jane Foster. Te dan a entender que puede quedarse como Thor para siempre, pero que si regresa Jane Foster, se muere. Sí. Sí, no, y básicamente termina decidiéndolo cuando visita a una de sus amigas que está también con tratamiento. Dice, acompáñame a orar. Y es como, hoy esto de la oración no es lo mío. O sea, Jane es este personaje, pues es atea. Sí, nuevamente, Jason Aaron, bien ateo. Pero se me hace muy interesante cómo lo trasplanta a un universo donde hay dioses. Entonces, por ejemplo, Jane Foster en gran parte es atea porque ella conoce un dios. Entonces, por ejemplo, su familia... Y sus fracasos y sus errores. Sí, y su familia murió. O sea, eso no sé si es retcon o qué, pero ella tenía un esposo y tenía un hijo. Y muere en un accidente de auto. Entonces, en un momento llega Thor a decirle, o sea, a darle su pésame. Y ella le dice, pues, ¿dónde estabas? Y esa escena está también desgarradora. Sí, y es como que una pregunta válida. O sea, eres un dios, literalmente. Estás en los libros de mitología. ¿Dónde estabas? Entonces, se me hace muy interesante la postura religiosa, como esa postura filosófica en un universo donde no es hay dioses, ahí está, y claro que hay dioses, ahí están. O sea, salí con uno. Sí. No, pero a mí esa parte me partió un poquito. Esos números me gustaron muchísimo. O sea, esos sí los terminé adorando, pero justamente porque se entra en la parte humana. Sí, bueno, yo creo que una de las grandes fortalezas de Jason Aaron, de los cómics de Jason Aaron y de la etapa de Thor de Jason Aaron, es que balancea muy bien el ridículo, absurdo y excesivo del cómic de superhéroes con la parte muy humana. O sea, aquí creo que es uno de los mejores ejemplos. Jason Aaron pierde sus cómics bajan mucho de calidad cuando se deja ir nada más al desmadre comiquero, como creo que le está pasando en Vengadores. Pero aquí lo balancea perfectamente bien. Ese discurso que se avienta Jane Foster cuando llega a las puertas del Valhalla. Ese número también está hermoso. Sí, no, a mí sí se me quiebra así, o sea, lo estoy leyendo y... Que ahí volvemos a ver un Odín bastante cretino. Porque durante toda la etapa, por lo que leí, siempre estuvo de mamón con Jane Foster, porque Jane Foster aquí era diputada, senadora. Senadora de Midgard en el Consejo de los Reinos. Sí. Y no sabían que era Thor.
O sea, pocas personas sabían la identidad secreta. Es cuando se dan cuenta... y en todo momento pinche Odín se portó como un niño chiquito encerrado en su cuarto y no escucho, y que todos hagan su desmadre. Y cuando se da cuenta que Jane Foster se sacrifica por salvar a los dioses, solo en ese momento es cuando dice, ay, güey, no, pues mira, si era digna esta muchacha. Entonces, me recuerda mucho el capítulo de Los Simpson cuando Homero, Moe y Barney terminan por aceptar a Javier, que era este personaje homosexual, porque le salvó la vida. Entonces, pues mira, nomás tuvo que salvarle la vida y ya. O sea, Odín, sí, sobre todo en esta parte de la historia, sí representa mucho, básicamente, la masculinidad tóxica. Sí. Básicamente es lo que es. Así. No, lo terminas odiando más de una vez. Sí. Es como, ya, güey. ¿Qué? Masculinidad tóxica. Bueno, no, es que sí. Okay. Iba a decir infantil, pero es un pleonasmo. Sí. De hecho, Jason Aaron escribe un gran Odín porque es un personaje bien complejo. No le dedica tantos números como me gustaría, pero los que le dedica son tan buenos y tiene tantos momentos porque tiene estos dos conflictos. Uno, como dije, macho tóxico, y la otra de papá que... O sea, que está orgulloso de su hijo, pero no se lo puede decir, y cada vez que quiere hablar lo único que sale es decirle, ay, cómo la cagas. Entonces, es un personaje bien interesante y que aquí tiene ese momento con... que dice, o sea, cuando Mango, que está a punto de matarlo, que dice así como, solo me hubiera gustado poderle haberle dicho a mi hijo, y en eso llega Thor, bueno, hijo de Odinson, a salvarlo. Entonces tiene muchos momentos de esos. Sí es un cretino, pero es un cretino al que sí le agarré cariño, la verdad. A lo mejor a mí me faltó leer 20 números de esa etapa, entonces bueno, podría decir, mira, sí es cierto, sí lo escucho. Aparte es uno de los arcos que continúa. O sea, de hecho, el momento cuando acompaña a Jane Foster a las puertas del Valhalla es uno de sus como puntos de quiebre más fuertes. O sea, que él acepta y sí está bien bonito el momento, pero sí está bien desgarrador. O sea, yo sí, las veces que lo leí, yo creo que cada vez que lo lea me va a quedar. Sí, no, está bien chulo, sobre todo porque está Jane, pues, básicamente diciendo, pues sí, pero es que todavía no me toca. O sea, estoy segura que todavía no me toca. Y ese momento en el que le dice Odín a Thor, bueno, a Odinson, que le dice, ningún dios ha logrado hacer esto, ¿no? Pero como en inglés queda el fraseado de que uno, sí. O sea, ningún dios lo ha logrado, pero ¿qué tal más de uno? Pero por suerte somos dos, sí. O por suerte que hay más de uno, algo así le dice. Pues que somos más y ¡ay, güey! Dice, vamos, sí, salve. Yo sabía que la salvaban porque pues, aparecen más adelante. Más adelante, pero de todas maneras sí me emocionó mucho, o sea, fue un numerazo. Digo, o sea, esos números me latieron bastante, sobre todo porque me imagino que es un momento en el que ya están los personajes pues más construidos y ya se puede permitir más cosas. Los primeros apenas está jugando con ellos. Sí, tío, este es el clímax de muchos arcos que se estuvieron trabajando durante muchos números. Tan solo el hecho de que Odinson aceptara que no ser digno no significa que no pueda ser un héroe. O sea, que es mucho como su viaje. Y aquí, o sea, como que ya acepta, dice, no, o sea, no importa si tengo o no el martillo, yo soy un héroe y lo voy a intentar. Y va a pelear contra el Mango. Este momento con Odín. También Freya, que es mucho también como la voz de la razón durante esta etapa. Y bueno, pues el sacrificio de Jane Foster. Lo que me gusta del primer arco es todo el tema de Loki. Porque sí está... Como es Loki ya que es básicamente Tom Hiddleston, entonces tenemos un Loki que en teoría no es villano, pero pues, como no deja de ser el personaje, no sabes si sí o si no, y cuando le da literal la puñalada en la espalda, o sea, aparte, más literal no puede ser el asunto, yo sí dije, ¡oh, seas mamón! Sí. Pero ahora sí se la da para salvarla. Y que después Freya no se lo cree. Le dice, no me digas madre. Sí. Tú dices, pero si quería Loki sí te mataba. Sí. No, y le explicas, es que si no hacíamos eso, te iban a matar. O sea, Malek te iba a mandar a quien sí te matara. Sí, entonces prefiero dejarla en coma a matarla. Es una decisión difícil también. Sí, bueno, también Loki tiene esta ventaja de que
este punto es un personaje bien interesante gracias al trabajo de Kieron Gillian y Ali Wing en Journey into Mystery y en Loki Agent of Asgard. Y aparte Jason Aaron lo maneja muy bien. Entonces estamos en un muy buen momento para todo el elenco de Thor. ¿Hay algo más de la historia? Qué buenos chingadazos se dan contra el mango. Me gusta mucho la pelea ya cuando... O sea, cada intento que hacen por detenerlo me gusta mucho. Pero ya cuando llega Jane Foster, qué buena chinga se acomodan. Esa primera splash page, porque termina un número que está a punto de matar a Odín y a Freya, y llega a Thor. Y luego el siguiente número abre con ella dándole un martillazo en el hocico, así que hasta salta un diente. Y ya están los dos todos ensangrentados de que ya llevan un rato. Está súper épica la pelea. Aparte, que dura un número nada más. Eso creo que es algo muy bueno porque yo me quejé mucho en la muerte de Superman, que es una pelea que dura demasiado. Entonces pierde impacto. Aquí no, o sea, como es solo un choque épico que literalmente quiebra Asgard. Bueno, pues que también ya tenemos varias peleas, como bien mencionaste, pelea primero con el Thor de las guerras, luego va contra Odinson, de hecho, no, contra Odín. Contra Heimdall, contra los ejércitos, desmadra al aniquilador. Con Odín es... no es cierto, es con... es cierto, dale. No, es con Odín, es con Jane, con quien se van de madrazos entre planetas. Con Odín, Jane Foster y Odín. Esto es... Ahorita lo confundo. Ese es el primer arco. Del primer arco, el del trono en las venas. Pues ese igual está bien, mamón. Sí, también está chingado esa pelea. Seas mamón, así de... No, aquí de un golpe a otro vamos de Saturno a Júpiter, güey. Sí, y luego aparte, tío, saben cómo crear el hype para la pelea, porque ya habíamos visto a Jane Foster enfrentar es el aniquilador, ¿verdad? Se llama ¿El Destroyer? El Destructor. La armadura esta que sale siempre. Y lo habíamos visto pelear contra esa armadura y batallar para ganarle. Entonces que el mango que la destroza así, o sea, se la come. Entonces dices, ay, güey, va a estar bien cabrón esto. O sea, Heimdall le quita los ojos. Sí, se los come, ¿no? Brutal. No le... ¿Como que se los muerde? Heimdall, yo según recuerdo, Heimdall le encaja la espada y luego el mango la rompe, pero se le queda encajada. Y lo que hace es con su espada rota clavársela en los ojos. Si mal no recuerdo, eso es lo que pasa. Aunque, bueno, o sea, no se ve el momento, entonces puede que también simplemente con los dedos le haya sacado los ojos, pero yo eso fue lo que entendí. Igual está brutal, ¿no? Sí, sí está. Y también, o sea, habíamos visto a la Guardia del Trueno, que son estos guardias que crea Odín, que traen como martillos, no tan chidos, pero traen martillos, que también están como muy perros, y también lo vemos destrozarlos. Entonces lo vemos como va diezmando completamente así a todo Asgard. Entonces ya cuando llega esta pelea donde aparte lo avienta hasta el sol y el pinche mango se regresa. Sí. No, sí está perro. No, y el momento final, la manera en que derrotan a Mango es que lo amarra con unas cadenas mágicas hechas por enanos. Y amarra esas cadenas a Mjolnir y arroja a Mjolnir al sol. Y se lleva al Mango y lo atrapa dentro del sol. Pero esto destruye el Mjolnir. Entonces es el momento así, porque de hecho Odinson le dice así como, ¿qué hiciste? Lo destruiste, te mataste. Y es eso, pues lo entiende así de que, pues ya se sacrificó. Sí, que también está bien bonito así de que no sé qué decir y le dice, pues dime adiós y le da un beso y ya nomás explota así. Está bien bonito. Sí, de hecho es muy buen final número. Sí. O sea... después de eso todavía tenemos el epílogo en Valhalla y el regreso de Jane, pero ese puro final está bien chingón. Sí. No, sí, digo, a mí lo que fue qué bueno que insististe en que leyéramos ese arco, porque yo decía, pues nomás leemos los primeros del Jane Foster, que aparte son los que van a publicar ahorita Televisa, pero no, qué bueno, porque realmente el de la muerte sí me gustó muchísimo. Sí, de lo mejor que escribió Jason Aaron para Thor. El 700 está muy feo. El 700 a mí me gusta mucho, pero yo te dije, el 700 a lo mejor no lo leas. Es básicamente un anuncio para cosas que van a pasar más adelante. Algunas cosas incluso de la etapa de Vengadores de Jason Aaron, que como que para estas fechas él ya sabía que iba a escribir Vengadores. Todavía no empezaba, pero ya sabía que lo iba a escribir. Incluso para historias que al final ni siquiera pudo hacer. Todo esto de Thanos, él nunca lo pudo llevar a ningún lado. Entonces
Entonces, a mí me gusta mucho el número, pero es mucho un número acerca de... la guerra de los reinos, y ahí viene y va a ser. Entonces, y es caótico por la cantidad de dibujantes que trae. Sí, que es como... no me lateo. Pero ya a partir del 701, esos últimos 6 números. Sí, es el 701 al 706. Wow, esos sí se me fueron como agua para que veas. Los otros, ¿cómo batallé para leerlos? O sea, nuevamente, o sea, es que no son para llegar y de una sentada echártelos. Es como leerlos con calma, verlos, apreciar el arte, porque aparte tiene muy buenos dibujantes. No solamente Dauterman, mencionabas a este... El 701 lo dibuja James Harren. Qué chulada de artista. Sí, es el único número que dibuja, curiosamente, pero sí hace un trabajo. Él es de mis artistas favoritos que anda ahorita trabajando. Tiene una serie que se llama Ultra Mega, que solo sacó 4 números, ya no ha dicho nada más. A mí no me gustó Ultra Mega. A mí me gustó un chingo. A mí no. Pero el artista como dibuja chingón. Sí. Que te decía, me recordó mucho a Darrell Warren Johnson. Sí. O a Juan Gedeón, que también tiene como el estilo. Muy, muy dinámico, muy padre. Y me hubiera gustado verlo un poquito más en el título, pero también Dauterman está en otro nivel. Y pues hay algunos así, ¿no? Porque Nick Klein también creo que nada más dibuja el 12 de God of Thunder. Sí, bueno, hay varios dibujantes que se avientan un número, así Ay, no me acuerdo ahorita no me acuerdo la verdad ahorita de nombres. Butch Guys, que lo mencionábamos la vez pasada. Sí, o sea, hay varios dibujantes que, sobre todo porque Jason Aaron mete muchas historias en el pasado con el Thor joven o con Odín. Vemos cuando forjan el martillo, cosas de ese, y para eso siempre trae artistas invitados. Sí, pero ese está raro porque está dentro del arco. Sí, o sea, de hecho es un como capítulo dedicado completamente a esta pelea entre el Mangok y el Thor de la guerra. No sé yo creo que le hablaron a James Harren porque lo suyo es la acción, y ese número es una pelea tipo Dragon Ball, así que se están aventando y aventándose poderes y todo, pero está súper chingón. Esta viñetita en la que nada más se ve que está este güey que ya dio el madrazo, pero justamente se ve se ve el arco que hizo su brazo para el golpe, el impacto que le dio, se ve muy de cómic viejito, pero funciona muy bien. O sea, entonces, porque no ves a Volstagg ahí, sino nada más ves que le dio el madrazo y en la siguiente página ves el golpe que le dio. Brutal, está buenísimo ese pinche dibujo. Sí. Y Dauterman también hizo un trabajazo y se merecía ser el que dibujara la muerte de la poderosa Thor. Porque aparte él crea el personaje, bueno, él hace el diseño de Jane Foster como Thor. Sí. Tiene un trazo muy bonito. Sí. O sea, todos sus monos son muy bonitos, muy limpio. Le gusta mucho jugar con las viñetas. De hecho, es muy dado a dejar como espacios en blanco en la página. Tiene una retícula que es de circular. Y la utiliza en más de una ocasión. Sí, y agrega mucho, por ejemplo, cuando están peleando ya con el Mangok, hace esta dinámica que es como el Mangok es tan fuerte que como que rompe las viñetas, están desordenadas y pareciera que hay pedazos de viñeta que se están saliendo de la página. Entonces, hace mucho un trabajo muy dinámico de diseño de página. Sí. No, la verdad es que está muy padre. Uno de los detalles que me gustan de él es cómo maneja el pelo. Porque él no hace muchas rayas, sino como que son estos bloques medio extraños que incluso un par de pelos de repente como que se cruzan y quedan bastante coquetones, y después ya con el color y con unas rayitas extras por ahí ya te dan la textura, pero lo maneja muy bien. No sé, ¿tenemos algo más que decir? Yo creo que no, o sea, como tal no sabré qué más agregarte. Te digo, no me dio toda la etapa, pero me aventé por lo menos yo creo que un tercio de la etapa de Jason Aaron. O sea, me falta todo lo de la Guerra de los Reinos, pero pues sí me aventé unos 30 numeritos. Y entiendo muy bien por qué celebrada, entiendo muy bien por qué te gusta, pero sí definitivamente
no es mi cup of tea, no es el tipo de cómic que yo me voy un poquito más a la aventura, un poquito más a lo urbano tal vez. Sí se ve muy pesado el tipo de textos que maneja. Y definitivamente no es para leerlo en una sentada. O sea, yo sí, probablemente voy a seguirle, porque de hecho era mi intención antes de que decidiéramos que sí íbamos a hablar de Jane Foster, y sí, adelanté un poquito el God of Thunder, pero sí, yo creo que va saliendo uno o dos por semana. Y ya cuando termine, para finales de año ya me había terminado la etapa. Porque sí, así de entrarle de lleno, yo no, pero no es por su calidad, simplemente porque no es lo mío. Yo sí estoy en el otro espectro. A mí me gusta muchísimo la fantasía épica, entonces este es el Thor que... Sí, pero tú eres el que ves las versiones extendidas del Señor de los Anillos una vez al año. No, no sé. Sí. No. He leído El Señor de los Anillos 2 veces. Entonces, me gusta. Después de leer 2 páginas de que te escriban el no me olvides, neta te dan ganas de seguir leyéndolo. Entonces, es gente que se murió ya y que hicieron la ropa. ¿Por qué 2 pinches páginas de eso? Vaya. Entonces sí, es muy el tipo de cómic que me gusta. Muy el Thor que me gusta. O sea, a mí, mis historias favoritas de Thor son... Thor tiene esto que lo más interesante de él no es que es un superhéroe, sino que es justamente un héroe de fantasía épica. Entonces sí, en la etapa Jason Aaron es de mis etapas favoritas de cómic. O sea, toda la etapa me encanta. Estos números me encantan. Lean el Thor de Jason Aaron, es una chulada. Y aprovechen que ahorita Televisa está republicando al menos un poco. Me duele porque no sé cómo, es que luego con Televisa uno nunca sabe cómo es el rollo. Afortunadamente ya empiezan a publicar etapas. O sea, ya publicaron todo el Batman de Grant Morrison. Parece que van a empezar a publicar la Liga de la Justicia de Grant Morrison. Por cierto, si quieren que hablemos de ello, pues por aquí dejen sus comentarios. Están publicando el X-Force de Rick Remender de Jeromo Peña. Llevan 2 tomos en Deluxe. Y creo que no le faltan mucho. Pues que tanto es como 30 números. Probablemente, a lo mejor ya lo terminaron, a lo mejor nomás son 2 números. Pero eso, o sea, como que estamos muy acostumbrados a que no completen etapas, sino que publican un tomo y ya. Ahorita por lo pronto ya está el tomo de Carnicero de Dioses. Por cierto, salió en versión oversized, 420 pesos, la verdad es que... Y son los 11 números. Entonces creo que sí vale la pena. Trato. Y también va a salir, o ya debe de estar ahorita a la venta, el de Marvel Deluxe de Thor, la diosa del trueno, que imagino trae por lo menos los primeros 6 números. Debe de traer un poquito más, yo creo, por ser deluxe. Entonces. Debe traer los primeros 8 números más el anual. Pero son los de The Mighty Thor. Ah, no es cierto, no. Son los de Thor. Los de Thor, la diosa del trueno, es cierto. Ah, sí, debe de traer toda la primera serie completa. Entonces, ojalá después se avienten el segundo tomo de God of Thunder. Y después publiquen Mighty Thor. Eso sí no lo sabemos. Pero también si la gente no lo compra, pues no lo van a hacer. Entonces, ahorita creo que es buen momento para entrarle. Aprovechen que se subieron al tren del mame como nosotros para hablar de Thor de Jane Foster. Entonces, pues si lo compran, a lo mejor vemos un poquito más de ello. De hecho, yo sí me compré el Carnicero de Dioses. Nomás por tenerlo. Ya lo leí. Aquí está está como mi medallita. No sé si vaya a leerlo en español, pero ya está aquí la copia física. Y no sé, algo más que quieras comentar, Isaac. Algún tipo de, no sé, anuncio parroquial, algo que quieras anunciar acerca de un club de lectura, no sé. Como anunciamos hace un par de semanas, vamos a estar haciendo un club de lectura para releer completa toda la saga de Sandman de Neil Gaiman. Así es. Entonces, pueden ir al video que Vale pondrá por aquí, donde especificamos más o menos las fechas y los números que estaremos discutiendo. El plan ahí es que ustedes, o sea, van a hacer todos los programas en vivo y ustedes lo lean junto con nosotros y nos digan qué les pareció, discutan temas, todo. Básicamente algo como lo que hacemos Vale y yo, pero invitándolos a todos ustedes. Así es. Llegamos a la conclusión de que a lo mejor es muy poco probable que tengamos algo nuevo que ofrecer acerca de una... No vamos a poder reseñar Sandman, o sea, ya lo ha hecho chorrocientos mil personas y probablemente mucho mejor que nosotros, probablemente no. Pero lo que sí podemos hacer es platicarlo entre compas, que es básicamente lo que vamos a hacer. Vamos a agarrarnos como base los tomos deluxe, que dicen por ahí el chisme que Televisa va a publicar a partir de agosto. Entonces a lo mejor
Claro, a lo mejor para el primero no alcanzan, pero ya el segundo programa, pero procuraremos que sean programitas bimestrales para dar chance a leer, porque son alrededor de 15, 16 cómics por tomo. Entonces, para que tengan tiempo, lo vayan leyendo, sigan las redes sociales de ñoñonautas. Estamos como @nononautas, porque pues no hay ni en redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram. Seguramente en Twitter es donde vamos a estar subiendo en qué parte del cómic vamos e invitándolos a todos los que no lo hayan visto. Pero pues cáiganle, procuraremos. Aparte, va a coincidir bien bonito con el estreno de la serie de Netflix. No es por eso, en esa ocasión no estamos yendo al tren del mame, pero va a coincidir. Pero si va pasando el tren, pues te subes. Pues sí, ahí agarras este ride. Y eso, para que estén al pendientes y nos acompañen en esa aventura. Mi nombre fue Lendy García, espero que lo siga siendo la próxima vez que nos veamos aquí en Ñoñonautas. Yo soy Sergio de la Rocha. Y sigan ñoñando en la covacha.